Si le preguntaras a la mayoría de personas de cierta edad quién fue la primera persona británica en ir al espacio, te dirán que fue Helen Sharman en 1991. Si les preguntaras quién fue la primera persona británica en aterrizar en la luna, siempre te darán una respuesta incorrecta, a menos que digan que ningún británico ha pisado la luna. Bueno, esa es la verdad oficial. Lo que no dicen es que justo antes del colapso de la Unión Soviética en 1971 no fue una misión de alto secreto a la luna. Si bien la mayoría de la población mundial creía que los soviéticos no tenían ninguna conexión con Europa Occidental, era mucho más civilizada que todo ello. Sí, la Guerra Fría nos había hecho enemigos a nivel oficial, pero difícilmente éramos enemigos a nivel personal. Después de todo, tanto los rusos como los británicos fuimos atacados por Hitler solo 50 años antes, por lo que la llama de la amistad todavía estaba ahí para ser encendida. Sin embargo, no puedo contarte todo lo que sé sobre esto. Después de todo, la mayor parte todavía está sujeta a la ley de secretos oficiales hasta 2040, después de lo cual es más probable que lo extiendan por otros 50 o 60 años más. Tampoco tengo ninguna prueba. Los pocos documentos que me fueron asignados fueron confiscados y fui testigo de cómo se destruían en un horno debajo de Whitehall. Sin embargo, puedo contarte algunos secretos que el gobierno no quieren que sepas. Puedo decirte cuándo fue y desde dónde se lanzó. Ocurrió a mediados de junio de 1989, cuando fui elegido por primera vez, si se puede llamar así. No puedo recordar la fecha exacta, pero sí recuerdo que en ese momento simplemente yo seguía las órdenes. Los dos hombres que entraron en mi estudio sin previo aviso me dijeron que me requerían de la manera más enérgica verbalmente que puedas imaginar. Por supuesto, yo no les creía al principio. Pensé que era solo otra broma de la universidad, pero pensé que vería hasta dónde llegaría todo ello. Me acompañaron hasta el coche que habían aparcado justo delante de la entrada del edificio principal. No me di cuenta de lo que era en ese momento, pero probablemente era un Jaguar XJ12 a juzgar por la forma y el color negro azabache. Todo el viaje, mientras estaba sentado en el asiento trasero, fue en silencio, salvo un par de veces cuando el hombre en el asiento del pasajero respondió una llamada de la radio CB que estaba instalada en el tablero. Mis pensamientos cambiaron cuando, solo una hora más tarde, me encontré sentado en una mesa en una pequeña habitación sin ventanas, completamente solo, en algún lugar de Westminster. La falta de ventanas ciertamente se compensó con la calidad de la alfombra, eso lo recuerdo muy bien. Sin previo aviso, la puerta se abrió y entraron alrededor de una docena de personas. Todas eran de mediana edad o mayores, algunos eran rusos a juzgar por su acento y todos agarrando carpetas llenas de documentos mientras hablaban muy agresivamente entre ellos. No me reconocieron, al menos no de inmediato. Mucho de lo que se dijo se me pasó por la cabeza, para mí todo era balbuceo político. Usaron términos con los que no estaba familiarizado, al menos no en el contexto en el que se referían a ellos. Pero yo recuerdo una frase específica que dijo uno de los hombres mayores con un fuerte acento ruso. La última vez que un ser humano pisó la luna fue el 14 de diciembre de 1972. Eso fue hace casi 20 años. Debemos saber si ellos todavía están allá. Estaba confundido. Todo el mundo sabe que los 3 miembros de la tripulación del Apolo 17 regresaron a casa sanos y a salvos. No había ninguna duda sobre eso. Hubo un breve silencio mientras los demás se miraban, esperando que alguien dijera algo para romper el silencio. No sé por qué lo hice, pero mi ingenuidad se apoderó de mí. Lo siento, caballeros. Pensé que los 3 miembros de la tripulación del Apolo 17 habían regresado a la Tierra, ¿o me equivoco? Todo el mundo me miró como si acabara de decir algo repugnante. El hombre mayor me miró fijamente antes de responder a mi pregunta. ¿Crees que tenemos miedo de que simples humanos estén allá arriba en la luna, amigo? Yo me sentí un tonto. Mi mente se movió entre muchas ideas diferentes, pero tenía razón. Fue hace más de 20 años. Si hubieran quedado atrás, se quedarían sin oxígeno y suministros en unos días y obviamente habrían muerto poco después. Ese no fue un buen comienzo para mí, debo decir.
El hombre trajeado se inclinó hacia adelante y se dirigió a mí directamente en un tono más bajo. Tú no tienes ni tendrás alguna idea de lo que sabemos que está allá arriba. Me quedé en silencio. No dije nada, no sabía qué decir. En parte para evitar quedar como un tonto, pero también porque la atmósfera en la habitación era mucho más tensa. Él me entregó algunas páginas engrapadas de su carpeta. Supongo que no se le informó acerca de esta reunión, camarada, ¿o me equivoco? Quería corregirlo por su uso del término camarada, pero decidí simplemente leer el documento. No recuerdo exactamente palabra por palabra lo que decía, pero el frente estaba adornado con clasificado nivel 7. Nada más. Pasé la página y había una serie de fotografías en blanco y negro. Las imágenes no solo eran perturbadoras, sino también horripilantes. La primera imagen fue de un paisaje tomada en la superficie lunar, pero con algún tipo de estructura visible en la distancia. La segunda imagen era de un módulo de aterrizaje lunar, pero parecía que lo hubieran abierto de arriba abajo. No tenía bordes irregulares ni escombros. Estaba solo cortado por la mitad. Todo lo que recuerdo fueron algunos caracteres que estaban en el lado que quedó. La tercera imagen fue la más inquietante. Era un traje espacial muy básico tendido en la superficie lunar con los restos destrozados y helados de su ocupante esparcidos alrededor del visor roto. Casi parecía como si le hubieran arrancado el traje a través de su visor a una velocidad muy alta. La cuarta imagen mostró varios trajes espaciales tendidos en la superficie, tal vez 20 o 30 metros de su cámara. Ciertamente no esperaba ver nada de esto. Quería salir y vomitar, pero me contuve al menos hasta que terminó la reunión. Aterrizaje lunar ruso, octubre de 1968. Eso era lo que decía, mientras yo miraba las horribles imágenes. Esos estadounidenses pensaron que llegarían primero a la luna. Pensaron que la tecnología rusa era inferior, pero ciertamente estaban equivocados. Uno de los hombres británicos sentado al otro lado de la mesa apagó su cigarrillo sobre la mesa. Por el amor de Dios, Kropstop, detén toda la propaganda comunista y ve al maldito grano, dijo el británico. El hombre mayor, a quien ahora conozco como Kropstop, no dudó en cortar su historia. Bien, aterrizamos en la luna en 1968 a solo unos 6 kilómetros de donde aterrizó el Apolo 17 en 1972. Pero ni cerca de ninguno de los otros alunizajes estadounidenses. Sabemos que aterrizaron de manera segura, pero el contacto de radio se perdió unas 5 horas después de que aterrizaron. Supusimos que era una falla mecánica de la celda de combustible de plutonio. No podían despegar ni comunicarse. Fue tanto una victoria como una pérdida para Rusia. Esta era por supuesto una misión secreta, por lo que todos los involucrados continuaron con normalidad después. La muerte no era nada nuevo para ellos, sin importar cuántas veces lo vieran. Empiezo a unir los puntos en mi cabeza, pero sigo obsesionado con lo que dice Kropstop. Los estadounidenses aterrizaron su módulo lunar tripulado en julio de 1969 y luego 4 más y luego el último en diciembre de 1972. Y fue el 22 de diciembre de 1972 que finalmente nos dijeron, ¿cierto? Kropstop miró a uno de los otros hombres que habían permanecido en silencio. Hablaba con acento tejano, pero con una voz muy profunda y autoritaria. Sí. Tan pronto como estuvimos seguros, notificamos al Kremlin de inmediato. Hubo una pausa mientras revisaba algunas de sus notas. Hubo un descubrimiento por parte de la tripulación a bordo del Apolo 17 de un módulo lunar desconocido. Asumimos que era ruso y unos minutos después de recibir las imágenes confirmaron que la nave que habíamos descubierto era rusa. Por favor, mencione lo que encontró su tripulación, camarada, le dijo Kropstop al estadounidense. Bueno, no estamos exactamente seguros en este momento, pero los escombros que estaban alrededor del módulo eran en realidad restos humanos.
No era solo eso, sino que fueron decapitados más allá de todo reconocimiento. Bueno, poco después de su espantoso descubrimiento, los 3 miembros de la tripulación del Apolo 17 anunció unánimemente que regresarían a la Tierra de inmediato. Les dijimos que eso era imposible. El módulo de servicio que estaba orbitando la Luna estaba en trayectoria incorrecta en ese momento, por lo que no tuvieron más remedio que quedarse dentro del módulo hasta que llegó el momento de regresar. Nos dijeron que desde el interior del módulo podían ver figuras afuera. Estaban recogiendo el equipo que habían dejado afuera. Quiero decir, estos tipos estaban a 20 pies de distancia de lo que fueran estas cosas, con solo el módulo lunar para protegerlos. Estos módulos están diseñados para resistir el vacío del espacio y las fuerzas de lanzamiento. Simplemente no están diseñados para resistir ataques físicos. Estaba tan sorprendido que le pregunté sin pensar en lo que iba a decir. Entonces, si todo esto sucedió, ¿por qué la tripulación del Apolo 17 se veía tan normal cuando fueron bienvenidos frente a todos en la Tierra? Casi sonrío al decirlo. Por supuesto, amigo, ¿no es claro? Ellos se veían felices, sonriendo y saludando a todos. Pero los hombres que todos vieron ese día no estaban ni cerca de una nave espacial, ni mucho menos de la Luna. Fue todo una farsa. Ahora yo estaba confundido, pero él continuó antes de que tuviera la oportunidad de decirle algo. Esos hombres no estaban en condiciones de estar en el ojo público cuando regresaron. Así que pensamos que conseguiríamos que algunos actores se hicieran cargo de todas sus relaciones públicas y sus estatus de celebridad hasta que ellos mejoraran. Desafortunadamente para los originales nunca mejoraron. Quiero decir, físicamente estaban bien, pero mentalmente, oh santo cielo, hombre, sus mentes se habían ido. La mitad del tiempo tenían que estar sedados solo para que se sentaran y comieran. No dejaban de hablar de ver estas figuras en todas partes. Y bueno, cuando uno de ellos finalmente nos habló sobre estas cosas, no fue nada bonito. Dijo que uno de ellos lo miró directamente mientras miraba fuera del módulo lunar. Creo que quiso decir que lo miró porque, por lo que dijo, no tenía ojos. Dijo que solo miraban directamente a tu alma, saqueando todos tus pensamientos y proyectando miedo y horror en tu alma. En tu mente. Todavía no sabemos mucho de lo que pasó ahí. Todo lo que tenemos son las fotos y no mucho más. Pasé la página del documento que tenía en la mano. Los bordes ahora estaban húmedos por el sudor de mis manos. Todo eso había sido una mentira. La siguiente imagen mostró un atisbo de una de las figuras. Fue espantoso. No era más que una sombra muy oscura, pero con un contorno muy distintivo y sus extremidades, si puedo llamarlas así, eran muy horribles. Es difícil saberlo desde el ángulo desde el que se tomó la fotografía, pero supongo que estas figuras tenían tal vez unos 4 o 5 metros de altura. Entonces, ¿qué tengo que ver yo con todo esto?, le pregunté. Uno de los otros hombres respondió rápidamente. Bueno, como profesor de psicología debemos estar seguros de que si la tripulación de esta próxima misión se ve afectada de alguna manera, usted podrá curarlos. ¿Sabe a lo que me refiero o no? Me quedé impactado. Todavía no sabía que tenía que ver esto conmigo. Ok, sigo sin entender. ¿Por qué sienten la necesidad de involucrarme en todo esto? No creo que sea para curarlos. Algunos de los hombres comenzaron a mirarse antes de que Crabstop saliera y lo dijera. Bueno, nosotros tenemos nuestras razones para seleccionarlo. Hemos estudiado extensamente su expediente y estamos satisfechos de que cumpla con todos los criterios necesarios para esta tarea. Yo me puse de pie enfadado. ¡Esto es ridículo! ¿Quieres decir que solo porque pasé 18 meses trabajando en un manicomio, de repente estoy calificado para curar a tu tripulación después de que vean cosas que van más allá de la imaginación humana, a 20 pies de distancia de ellos, mientras están en un 250,000 de millas de otra alma viviente? Obviamente no tienen ni idea de cómo funciona la psicología, ¿cierto? ¿Por qué demonios querrían enviar a alguien de regreso ahí?
Sí pueden llamar una vida a que te sirvan la cena con una cuchara a la edad de 39 años. Crabstop no estaba del todo satisfecho, pero me negué a seguir adelante con esto. Era una locura. Está bien, hijo, te diré algo. Toma estos documentos. Léelos detenidamente y si cambias de opinión, avísanos, por favor. Mi mente ya estaba decidida. No iba a aceptar esta tarea, pero tomé los documentos de cualquier manera para evitar una mayor confrontación con Crabstop o los demás. Luego fui conducido de regreso a mi universidad por los dos matones trajeados que me habían traído hasta Londres. Lo admito, lo consideré una vez que tuve tiempo de asimilarlo, pero decidí que escuchar relatos de primera mano de figuras malvadas a quien alguna otra fuerza mundana les había destrozado la mente simplemente no era tan importante para mí. Sin embargo, todavía recuerdo los detalles del lanzamiento y el número de miembros de la tripulación. Fue lanzado desde el sitio de lanzamiento Okotsk en Rusia el 22 de diciembre de 1990. Había 3 miembros de la tripulación, un británico y 2 rusos, aunque no recuerdo muy bien sus nombres ahora. No pensé más en eso y guardé los documentos en una carpeta en mi estudio. En enero de 1991, 1 o 2 días después de que regresamos de las vacaciones de Navidad, recibí una llamada telefónica. Me iban a recoger al día siguiente y debía traer conmigo los documentos que me habían entregado unos 7 meses antes. Yo les recordé que no quería tener nada que ver con esto. Entendieron y respetaron mis deseos. Estuvieron de acuerdo en que no tendría que realizar ningún experimento psicológico, pero aún así tenía que asistir mañana. Así como estaba planeado, fui recogido por los mismos 2 matones que me dejaron la última vez, ambos aún tan agresivos como la última vez. Traje mi maletín con los documentos solicitados. Al llegar a Whitehall no me llevaron a la pequeña habitación sin ventanas. En cambio, me llevaron al sótano, al piso de abajo. Crabstop y algunos otros estaban ahí. Es bueno volver a verte, camarada, en cierta manera. Estaba confundido por su ambigüedad. ¿Qué quiso decir en cierta manera? Sí, bueno, me dijeron que no necesitaría realizar ningún tratamiento psicológico, así que ¿por qué estoy de vuelta acá? Hizo una pausa antes de levantar la vista del suelo. Bueno, la misión fue un fracaso. Pensé en algo que decir. ¿Problemas de energía o de comunicaciones tal vez? Respondí con cautela. Crabstop suspiró. No, ninguno. Desafortunadamente, el equipo está bien hasta que vimos lo que le sucedió en el monitor de enlace de video. Me sentí helado de miedo por lo que estaba a punto de decirme. Las figuras no solo estaban ahí, las estaban esperando. Tan pronto como aterrizaron, apenas habían tenido tiempo de apagar la computadora de navegación antes de que todo se hiciera pedazos. Traté de pensar lógicamente por un momento. ¿Y si tan solo fuera una falla mecánica o algo así? Crabstop me interrumpió. No, amigo, no hubo fallas. Les diré cómo sucedió. Esas cifras son solo los soldados de infantería. Nos han advertido de la luna 2 veces. No hay más advertencias. Si regresamos, lo clasificarán como un acto de guerra. Y no me refiero a una con pistolas y bombas. Será una verdadera guerra de la psique de la mente humana. Nadie puede imaginarse cómo es eso. No pude pensar en nada que decir. El módulo aterrizó en la superficie lunar a las 3:45 am el día de Navidad de 1990. Para las 3:47 am la tripulación fue vista en videolink mientras eran decapitados en su módulo lunar. Para las 3:48 am, toda la línea de alta velocidad de impresiones en el control de la misión de Oshkosh simplemente imprimieron el mismo texto una y otra vez, advirtiéndonos peligrosamente que nos mantengamos alejados de la luna con grandes detalles de las consecuencias si no prestamos atenciones a sus advertencias.
Estaba enojado y temeroso. Estaba enojado principalmente porque enviaron a 3 hombres inocentes a sus inevitables muertes a 250,000 de millas de distancia para ser destrozado por estas figuras. Pero temía lo que todos sufriríamos si se produjera otro alunizaje en el futuro. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, le pregunté a Crabstop. Chico, ¿tienes los documentos? Crabstop se quedó ahí con la mano extendida. Lo saqué de mi maletín y se los entregué. ¿No hay copias? ¿No las has duplicado? Yo negué con la cabeza mientras lamentaba no haberlo hecho antes. Caminó por el pasillo hasta una pequeña habitación que contenía un conducto de metal. Levantó la tapa de metal y un resplandor anaranjado llenó la habitación junto con una ola de aire caliente. Enrolló sin apretar los documentos y las arrojó al conducto que conducía al horno antes de que la tapa se cerrara de golpe. Este es el último rastro. Mientras no hayas hecho duplicaciones oficialmente, esta misión nunca se llevó a cabo, ¿de acuerdo? Inmediatamente volvió al pasillo. Yo lo seguí cerrando la puerta del cuarto de la caldera detrás de nosotros. Puedes ahora encontrar tu propio camino a casa, camarada. Extendió la mano para estrechar mi mano. Después de lo que acababa de escuchar y hacer, estreché su mano instintivamente sin pensar. Por favor, no imagine que nuestros caminos no se volverán a cruzar nunca más, camarada. Es posible que algún día lo necesitemos de nuevo, pero la próxima vez su ayuda será obligatoria, no será una opción, dijo mientras se volvía y se alejaba. No fue hasta 1997 que volví a encontrarme con Crabstop. Nuestro encuentro no fue deliberado, pero tenía la sensación de que tampoco fue accidental. En ese momento la mayor parte del trabajo secreto que solía hacer en los 80s y a principios de los 90 había concluido. Todas las agencias se habían disuelto junto con la Unión Soviética, por lo que había muy poco trabajo secreto disponible en el lado del Atlántico. Por supuesto, trabajé en varias instituciones a lo largo de los años, la mayoría de ellas administradas por la NHS. Hice algunos estudios en pacientes en Broadmoor durante poco menos de un año. Al contrario de quienes creen que es una prisión, en realidad es un hospital de alta seguridad. La única diferencia entre este y cualquier otro hospital del NHS fue la ausencia del derecho del paciente a rechazar el tratamiento. No me malinterpretes, nunca llevé a cabo experimentos malvados y retorcidos como lo verías en House on Haunting Hill, o los horrores del Dr. Mengele en la Alemania de los años 40. Todos mis experimentos tenían una base psicológica y estaban destinados a ayudar a los pacientes a recuperar la mayor parte de la vida normal que pudieran tener. Oficialmente no podían rechazar el tratamiento, pero siempre les di a mis pacientes la oportunidad de optar por no participar cuando quisieran. Estuve en una convención de psicología en el oeste de Londres. Estuve ahí durante unos días, así que me estaba quedando en el hotel cerca de Stonebridge Park. Tendrás que perdonarme por no recordar el nombre del lugar, pero fue hace casi 20 años. Una noche estaba en el bar adjunto al centro de las conferencias hablando con profesores de otras universidades cuando lo escuché. ¡Oh, camarada! ¡Hey, por aquí! Fue Crabstop. ¿Qué estaba haciendo él aquí? ¿Un excomandante militar soviético en una convención médica británica? Me excusé del grupo con el que estaba hablando. Ellos intercambiaron algunas miradas extrañas entre sí cuando me vieron responder a la llamada de camarada. Después de todo, nunca había hablado con nadie de lo que sucedió hace 7 años antes. Yo caminé con cautela hacia Crabstop. Sostenía una copa de brandy en una mano y la colilla humeante de un grueso puro en la otra. Estaba vestido de una manera diferente a la última vez que lo vi. Ciertamente ahora parecía más un civil. Ya no usaba el blazer verde oscuro adornado con múltiples medallas militares en su pecho. «Crabstop, ¿qué estás haciendo aquí?» Él tenía una sonrisa de sorpresa en su rostro. «Bueno, no estoy aquí para tu diagnóstico psicológico, si eso es a lo que tú te refieres». Me sorprendió lo humano que pareció en comparación con la última vez que lo vimos.
Solo puedo suponer que el colapso de la URSS había aliviado su carga de trabajo mental. Nos sentamos en una mesa en el lado menos concurrido de la barra. Entonces, como dije, ¿qué rayos estás haciendo aquí?, le pregunté de nuevo. Oh, bueno, yo me comuniqué con tu universidad, pero me dijeron que ya no estabas enseñando ahí. Entonces hice algunas llamadas telefónicas por aquí y por allá. Engrasé algunas ruedas y descubrí que estarías aquí los próximos días. Parecía que ciertamente había hecho un esfuerzo por encontrarme. Y se confirmó mi presunción de que nuestra reunión de esta noche no fue solo un accidente. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí?, le pregunté. Bueno, cuando la madre Rusia comenzó a desmoronarse, hice lo que cualquier hombre inteligente haría en esa situación. Yo me aproveché. Él se rió entre dientes mientras tomaba otro sorbo de brandy. Podía ver la mirada inquisitiva en mi rostro. Dejó su copa de brandy sobre la mesa, se inclinó hacia adelante y continuó contándome. Bueno, digamos que algunos países al este de Europa, pero al oeste de Rusia, pudieron obtener un descuento en el hardware militar excedente. Guiñó un ojo mientras volvía a encender su cigarro apagado. Tanques, aviones, camiones, armas, municiones. ¿Tú me entiendes o no? Entonces, mis instrucciones eran simples. Vende lo que tienes al mejor precio que puedas y envía el dinero directo a Moscú. Para mí tenía sentido. Después de todo, ¿qué querría hacer el Estado comunista más grande con cientos de miles de vehículos y cientos de millones de rondas de municiones cuando está en proceso de desmoronarse internamente? Creo que puedo adivinar lo que pasó después, le dije. Quizás, pero no hay nada de malo en decírtelo de cualquier manera. Entonces, los líderes de toda Europa del Este y los países bálticos ahora podrían comprar el mejor equipo militar del mundo por una fracción de lo que les costaría fabricarlo. Sin embargo, hubo un problema. ¿Cómo transferir el pago? Los bancos hacen demasiadas preguntas, incluso en Rusia. Krapstop tomó otro sorbo de brandy. Fui claro y les dije directamente que aceptaría pagos solo en lingotes de oro o billetes de dólares estadounidenses. Todo sin compromiso. El resto fue simple. 100 tanques por 300,000 podrían cambiarse fácilmente a 700 tanques en el papeleo después de la venta que se completó. De repente tenía otros 600 tanques a mi disposición que podía vender y guardar lo recaudado para mí. ¿Y tú no tenías miedo de que te atraparan?, pregunté instintivamente. Krapstop solo se rió entre dientes. Por favor, camarada, esta fue la maldita caída de la Unión Soviética, la mayor potencia militar que el mundo haya conocido. Sí, había quienes se suponía que debían controlar las cosas, pero no había nada que un sobre de billetes de $100 no pudiera hacer. Él movió su mano hacia mí llamándome más cerca para escuchar lo que estaba a punto de decir. Y a los que sabían no les importaba. Y a los que les importaba no sabían nada. ¿No es eso gracioso? Esa noche hablamos sobre política y la caída del comunismo durante un par de horas antes de terminar con el tema de la fallida misión lunar en 1990. De repente la alegría se oscureció a pesar de las cantidades de alcohol que habíamos consumido. Camarada, si vamos a discutir este tema, ¿podemos continuar esta conversación en privado? Lo que estoy a punto de confesarte no es apto para todo el mundo. Tenía que estar de acuerdo con él. Sí, pudo haber sido a finales de los 90s, pero hablar de lanzamientos espaciales ultrasecretos en un lugar público habría levantado muchas más cejas que ver a dos hombres entrando en la misma habitación de hotel. Así que salimos del bar y volvimos a mi habitación de hotel, que estaba a unos minutos de pie del centro de conferencias. Cuando regresamos a mi habitación de hotel, se sentó en la silla junto al televisor.
Saqué la otra silla del otro lado de la habitación y nos sentamos uno frente al otro mientras reanudamos nuestra conversación desde el bar. Entonces, ¿qué fue de las misiones?, pregunté. Bueno, yo no podría decirte todo lo que sabíamos entonces, camarada, suspiró con frustración. Nunca deberíamos haber enviado esa misión ahí. Me sentí mal desde el principio, pero ¿cómo podría detenerlos? Yo solo era un engranaje en la gigantesca máquina comunista, ¿sabes? Yo comprendí su incapacidad para prevenirlo. Ciertamente tenía remordimientos por ello. Después de que fracasara la misión del 68, nos pusimos en contacto con lo que estaba detrás de la aniquilación de esas dos misiones. Mis oídos se agudizaron. No esperaba que dijera eso. Teníamos una línea de comunicación abierta entre el sitio de lanzamiento en Keisha y ellos. No con los tripulantes. Eran más que soldados, pero no. Esto era mucho más real. Entonces, ¿quiénes eran ellos?, le pregunté. No lo sabemos. No entendieron nuestras preguntas, pero se comunicaron mediante el único lenguaje universal verdadero, la conciencia. Habían desarrollado una tecnología que era irreconocible para nosotros en ese momento. Ahora, no sé mucho sobre la tecnología, camarada, pero lo desglosaré en términos simples para usted. Antes de hacer contacto, teníamos poco éxito en el desarrollo de semiconductores. Les enviamos muestras y planos explicando nuestros problemas con símbolos simples y ellos devolvieron la solución. ¿Lo enviaron? ¿Cómo rayos hicieron eso?, yo pregunté. No es como si tuvieran suficiente ancho de banda de radio como para enviar imágenes a la luna y viceversa. Todo fue mediante sondas. Enviamos muchas sondas a la luna. Dentro había muestras de nuestros semiconductores fallidos, todos hechos de germanio, dijo el excomandante mientras caminaba hacia el minibar y se servía otra bebida. Devolvieron sondas con una solución al problema. Ellos sugirieron reemplazar el germanio con silicio. También se incluyeron pequeñas cantidades de soluciones químicas que ellos sugirieron que usáramos en el proceso de la fotolitografía. Estos eran mucho más confiables que los que usábamos antes. Eran cosas increíbles. Analizamos estas muestras y producimos grandes cantidades de ellas. El proceso ahora funcionó a la perfección. Yo estaba impresionado. No entendí del todo lo que estaba diciendo, pero entendí la idea general. Lo que sea que estuviera ayudando a los soviéticos a desarrollar tecnología superior era alienígena. Sin embargo, continuó Krapstop, sabíamos que no éramos los únicos ayudados en el camino. Durante los siguientes años tuvimos agentes en los Estados Unidos que nos proporcionaron muestras de semiconductores estadounidenses. El proceso fue idéntico al que nos proporcionaron ellos, y esto simplemente no se trataba de una coincidencia. Entonces, ¿América también tuvo contacto con ellos?, le pregunté en términos muy claros. Por supuesto, hijo. Pero ellos usaron su tecnología para enriquecer su sociedad capitalista vendiéndola a su población en general en el nuevo concepto de gadgets y computadoras electrónicas. Nosotros, por otro lado, la usábamos para mejorar nuestra sociedad y poder militar. Y todo comenzó a encajar. Las mejoras tecnológicas de los últimos 50 años fueron extraordinarias. Fue demasiado extraordinario para que los humanos simplemente lo hubieran completado sin ayuda. ¿Nunca se han preguntado de dónde viene esa tecnología en realidad? Computadoras, celulares, internet, todo eso. Entonces, si los ayudaron a hacer avanzar su industria de semiconductores, ¿por qué fueron tan hostiles? Él volvió a sentarse mientras me respondía. Camarada, debes recordar una cosa. Ellos no nos tienen miedo. Ellos no tienen la capacidad de sentir miedo, aunque entienden cómo pueden usarlo contra nosotros. Ellos, sin embargo, tienen instinto de autoconservación como todas las formas de vida inteligentes. Tuve que hacer la pregunta, incluso si no quería escuchar la respuesta.
Entonces, ¿qué querían ellos a cambio de este conocimiento y asistencia científica? ¿Ah? ¿Qué podrían querer esas cosas de allá arriba en la luna? Crabstop se reclinó en su silla mientras trataba de pensar en su forma de expresar su respuesta. ¿Cómo puedo decir esto? Permanecía en silencio mientras esperaba que respondiera. Bueno, ellos querían realizar experimentos en la mente humana. No asumas que estaban pidiendo nuestro permiso. Oh, no. No necesitaban ningún permiso. Podrían hacer lo que ellos quisieran. No, lo que querían era nuestra cooperación para permitir que sus experimentos caminen entre el resto de la sociedad y para minimizar nuestra interferencia. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando le pregunté qué tipo de experimentos querían realizar. Oh, amigo, ellos querían experimentos psicológicos, por supuesto. Querían ver la reacción de la población en general cuando un pequeño número de nosotros somos alterados y se les permite permanecer físicamente sin cambios. Ellos hacían también experimentos con el alma. Crabstop comenzó a parecer incómodo mientras hablaba sobre el tema. Comenzó a caminar por la habitación mientras hablaba. Déjame preguntarte algo, camarada. ¿Tú crees en Dios? Yo dudé antes de responder honestamente. No, para nada. Yo soy agnóstico. Estoy abierto al concepto de religión organizada, pero no me convence del todo. Él me señaló mientras se reía en voz baja, como si supiera algo que yo no. Eso, camarada, es una buena respuesta. Y déjame decirte por qué. Me sentí un poco incómodo en ese momento. ¿Qué rayos tiene que ver mi fe o la falta de ella con la ayuda extraterrestre con la tecnología soviética? Oye, continúa, ¿qué tiene que ver todo esto con la religión? Bueno, ya han realizado experimentos antes que fueron enormemente exitosos para ellos. Alteraron la psique de algunas personas alrededor de nuestro planeta durante varios siglos. Pero eso no lo sabíamos hasta hace poco. La gente simplemente los llamaba profetas. De repente, mi boca se secó y comenzó a sudar. No, dime que estás bromeando, Crabstop. Él bajó su tono de voz. No, amigo. Esta no es una broma, camarada. Lo digo en serio. Yo mismo crecí como católico y he llegado a aceptar el hecho. Todavía no estaba seguro de si creerle o no. No creo que me estuviera mintiendo, pero es posible que se haya equivocado o lo haya interpretado incorrectamente de alguna manera. Ok, por el bien de esta conversación, supongamos que todos los profetas... Crabstop me interrumpió. La mayoría, camarada, la mayoría de estos profetas, pero no todos, fueron parte de su experimento. Y no sabemos cuáles. Pudieron haber sido Jesucristo entre ellos, por decirlo menos. Yo continué con mi pregunta. Ok, está bien. ¿Y si fueron ellos profetas, qué van a hacer ahora? Quiero decir, no es como si pudieran crear otra religión o algo así. Ya hemos tenido nuevas religiones en los últimos cientos de años, y en su mayoría fracasan porque la gente está demasiado decidida a no aceptar un nuevo sistema de creencias en su vida. Crabstop solo confirmó lo que yo creía que era cierto. Tienes razón, camarada, pero la religión es un experimento antiguo. Saben que fue todo un éxito. Puedes ver los resultados por ti mismo. Lo que quieren ahora es experimentar, ¿cómo puedo decir? Un antiprofeta o algo así. No lo entendí del todo. Necesitaba saber más. ¿Qué rayos quieres decir con antiprofeta? Crabstop pensó por un momento antes de hablar. No lo sabemos. No creemos que hayan empezado todavía. No al menos. Eso es lo que nos dijeron. El concepto de un conocido desconocido de una raza extraterrestre era espantoso. Crabstop continuó con un tono de voz muy serio.
Todo lo que sabemos es que ellos no comenzarán a experimentar hasta que nuestro planeta de origen complete 2000 rotaciones alrededor del Sol después del nacimiento de uno de los profetas. No podría haber sido más claro si me lo hubiera deletreado en letras de un pie de alto en la pared de mi habitación de hotel. Entonces, ¿quieres decir que planean realizar su nuevo experimento después del año 2000? Teniendo en cuenta que en 1997 el concepto del nuevo milenio fue en general emocionante y estimulante, esto le dio una perspectiva mucho más siniestra. Solo puedo asumir lo que han planeado, pero si quieres mi opinión, van a poner un pequeño número de personas en contra del resto de nosotros, posiblemente utilizando su experimento anterior como marco. Sin embargo, debido a lo extendido que fue el último experimento y a la cantidad de personas que encuentran consuelo en él, será casi imposible aislarlo y eliminarlo. Mi mente estaba por todos lados ahora. Intentaba comprender lo que sabía Krabstop. Entonces, ¿cuál será el resultado? Pregunté sin esperar una respuesta directa. Krabstop ahora parecía más preocupado. No lo sé, camarada. Pero me temo que debemos ser conscientes de que la próxima vez que seamos atacados será por los de nuestra propia especie. No por tierra, dinero o incluso libertad, sino por una ideología falsa que fue entregado a sus antepasados hace varios cientos de años como resultado de un experimento de seres extraterrestres por razones que no puedo empezar a comprender. Después de ese punto, la conversación llegó a su fin. Pero como todos los usos, Krabstop no quería que nuestra reunión terminara con una nota baja. Hablamos sobre temas más cercanos a casa durante la siguiente hora, más o menos. Cosas como fútbol, televisión, nuestras familias, etc. Antes de que él viera mi cámara sobre la mesa y se interesara por ella. En ese momento yo era un fotógrafo aficionado entusiasta, así que me llevé mi cámara a Londres, aunque permaneció en mi habitación de hotel todo el tiempo. Él me pidió que le hiciera una foto. Yo no suelo tomar fotos a las personas. Más bien, los paisajes y la arquitectura fueron mis temas de elección. Sin embargo, yo tomé algunas fotos de Krabstop. Tomamos otra copa y luego él se marchó. Recuerdo que dijo que le gustaría una copia de las fotos la próxima vez que nos encontráramos. Ojalá me hubiera mantenido en contacto con él. En aquellos días era imposible mantener el contacto con conocidos internacionales. Obviamente no existía Facebook o Twitter, y simplemente no puedes intentar hablar con cada Krabstop que encuentres en la guía telefónica. No es tan común como los nombres en inglés como Smith o Jones, pero ciertamente no es infrecuente. Quizás sea más como el equivalente ruso de Wilson o Roberts. Lamentablemente, ya nunca más volví a ver a Krabstop, pero esa es la historia que él me dejó y me gustaría compartírsela a todos ustedes. Si les gustó, suscríbanse a mi canal y dejen un comentario. Gracias.